La leyenda de Atlanta ha sido transmitida durante milenios. Es la historia de una civilización perdida que prosperó durante miles de años hasta desaparecer en una terrible catástrofe enviada por airados dioses. ¿Es la historia un mito? ¿O son esas frágiles imágenes la prueba de que existió una impresionante, aunque desventurada cultura? En la actualidad, los científicos rastrean entre los escombros de un antiguo pueblo en busca de pistas de uno de los más intrigantes misterios de la historia de la arqueología. Soy John Rhys Davis. Acompáñenme mientras investigamos la ciudad perdida del Egeo en nuestro programa Arqueología. Alrededor del 570 a.C., el estadista griego Solón viajó a Egipto en lo que hoy llamaríamos una misión de investigación. Una vez allí, oyó una historia sobre el imperio de una rica y poderosa isla que había desaparecido repentinamente. La maravillosa historia de Solón fue preservada por el filósofo Platón. En sus manos se convirtió en el eterno cuento con moraleja de Atlanta. Los diálogos de Platón describen una ciudad-estado ideal, en la que sus ciudadanos vivían en paz, obedecían las leyes y prosperaban. Pero en cuanto empezaron a enriquecerse, se convirtieron en personas arrogantes, lo cual provocó la ira de los dioses. En un solo día, terremotos y olas gigantescas sacudieron a la insolente Atlanta. Al final, quedó completamente destruida. Durante milenios, la historia de Atlanta perduró, cautivadora, edificante y completamente mítica. Pero a finales del siglo XIX, las ruinas de una fastuosa civilización antigua fueron descubiertas en el Egeo. Una civilización que fue próspera durante más de 1000 años antes del auge de la Grecia clásica. ¿Podría la historia escrita por Platón ser una reminiscencia de esta época más temprana? ¿Podría la Atlanta de Platón haber sido algo más que una fábula educativa? La ciudad perdida del Egeo. Aquí, en Knossos, en la isla de Creta, un enorme y espléndido complejo de edificios y patios es el monumento a una de las más grandes civilizaciones del mundo antiguo, la minoica. Ricos y poderosos, estos expertos constructores navales surcaron el mar sin encontrar rival. Tan poderosos eran los minoicos que comerciaron incluso con Italia y Egipto, ya que sus ciudades no necesitaban ni muros ni fortificaciones. Objetos exquisitos y frescos muy estilizados revelan una cultura avanzada que permaneció oculta hasta hace un siglo. Philip Betancourt, director de las excavaciones de Sira, un pueblo minoico al norte de Creta, describe la cultura minoica. Los minoicos fueron una civilización de comerciantes y navegantes. Vivían en Creta y fueron la primera civilización en el Egeo de la que tenemos conocimiento. Construyeron palacios y los equiparon con muchas cosas que podríamos considerar como relativamente modernas. Los palacios eran luminosos, alegres, eran atractivos para vivir en ellos, decorados con frescos. Tenían un sistema de alcantarillado y en muchos sentidos, los minoicos tenían un estilo de vida muy lujoso. Durante 35 años, el arqueólogo británico Sir Arthur Evans excavó en Knossos. De esas excavaciones surgió la imagen de una civilización que había dominado el Egeo durante varios siglos, y después nada. Al parecer, casi de repente, los minoicos encontraron un rápido y terrible final. ¿Qué fuerza pudo acabar con una civilización tan próspera y poderosa?
En 1939, un arqueólogo griego, Espíridos Marinatos, se fue a la isla de Tera en busca de una respuesta. Tera, también llamada Santorín, se encuentra solo a 70 millas de Creta. Tiene un paisaje infernal. Acantilados formados por capas de detrito volcánico y roca que una vez fue líquida son el testimonio del violento pasado de la isla. Su puerto es el interior de un volcán tan profundo que ningún ancla llega al fondo. En 1628 a.C., Tera literalmente voló en pedazos en una de las más devastadoras erupciones de la historia. Marinatos, un experto en civilizaciones minoicas, se preguntaba si la catástrofe de Tera podría haber alcanzado también a la isla vecina de Creta. Una explosión suficientemente grande podría haber provocado un tsunami, un imponente muro de agua causado por la ola expansiva de una erupción o terremoto. Eso habría inundado los puertos minoicos. La densa lluvia de ceniza, argumentó Marinatos, podría haber cubierto sus cosechas. La teoría de Marinatos fue recibida con escepticismo. Más tarde, viajaría a Tera en busca de evidencias. En el extremo más meridional de la isla encontraría mucho más. Marinatos eligió un lugar donde la ceniza volcánica había sido parcialmente erosionada por una pequeña corriente. El lugar habría sido un puerto ideal y, lo que es más importante, estaba frente a Creta, el centro del imperio minoico. En 1967, Marinatos descubrió el antiguo pueblo de Akrotiri. Sepultado por la erupción, Akrotiri había sido abandonado y enterrado en el espacio de pocas semanas. Un primer análisis del lugar parecía sugerir que la explosión de Tera coincidió aproximadamente con la caída de los minoicos. ¿Habían los arqueólogos encontrado la prueba irrefutable? En este momento, el arqueólogo Christos Doumas encabeza el proyecto en Akrotiri y continúa el trabajo iniciado por Marinatos. La fase final de la ciudad muestra que era una comunidad rica. Esto se manifiesta en la lujosa arquitectura, las obras de arte que decoraban los edificios, los muebles que tenían en las casas, cantidad de vasijas y jarrones, etc. Esa riqueza no podía ser producto de una comunidad agrícola, sino de una comunidad dedicada a la navegación y al comercio. Semejante riqueza ha demostrado que Akrotiri era un próspero centro de comercio marítimo. Las casas excavadas aquí estaban espléndidamente equipadas. Varias de ellas tenían cuartos de baño con cañerías interiores que iban hasta un sistema de conductos subterráneos. Las paredes estaban decoradas con estilizados frescos que representaban vidas refinadas, dedicadas a la contemplación de la naturaleza, al deporte y al comercio. Encontramos un montón de objetos, grandes y pequeños, en su mayoría de cerámica, de una gran variedad de tamaños, desde pocos centímetros hasta más de 1 metro. Por lo general, en ellas encontramos restos de comida, cereales, legumbres, restos de pescado, caracoles importados, no autóctonos. Así que había una gran variedad de exquisiteces de importación.
Akrotiri ha resultado ser una excavación particularmente valiosa para aquellos que estudian la cultura minoica. Esta es la primera vez que encontramos paredes de ladrillos de barro que se elevan hasta 2 pisos, que encontramos frescos en las paredes y que encontramos todas las pertenencias de la gente en el lugar en que las dejaron. Hasta ahora hemos excavado solo los cimientos de los edificios, más escombros que emplazamientos intactos. Esta es la capa que hay que buscar. Esta capa de aquí en particular es una ceniza blanca. Para una mayor comprensión de la magnitud y los efectos de la explosión, Dumas ha acudido al volcanólogo Dr. Floyd McCoy. La erupción minoica, que data de finales de la Edad de Bronce, comparada con erupciones que conocemos, es más o menos 2 veces la de Krakatoa. La de Krakatoa en 1886 es 40 o 50 veces la de Santa Elena. La erupción del monte de Santa Elena fue una tontería en comparación con lo que fue esta. No fue nada, ni siquiera la misma categoría o tipo de erupción de Santa Elena. En estos momentos la consideramos quizás la 4ª erupción más importante de los últimos 20.000 años. Durante los años anteriores a la erupción, tendría que haber habido temblores que avisaran de la llegada del apocalipsis Atera, pero la gente de Akrotiri continuó construyendo y viviendo espléndidamente. ¿Ignoraban su precaria posición o se habían ido convirtiendo en seres displicentes y arrogantes? Yo creo que los minoicos no sabían que estaban viviendo en un volcán, ya que no creo que hubiera habido actividad alguna en él durante cientos, incluso miles de años antes de su tiempo. Creo que la primera vez que se dieron cuenta de que había una erupción latente fue a causa de los terremotos. De pronto, hubo muchos pequeños terremotos a medida que el magma se iba moviendo hacia la superficie, lo cual les habría hecho preguntarse qué estaba ocurriendo, y habría provocado deslizamientos de tierra en los acantilados que había por aquí. Un día de verano de 1628 a.C. se inició el final de la antigua Akrotiri. La ciudad empezó a sacudirse violentamente. Los cimientos se derrumbaron, las paredes se tambalearon y se desplomaron. Los escalones de piedra de centímetros de grosor se partieron a causa de la presión. Mientras la tierra retumbaba, una capa de ceniza cubrió la ciudad. Aquí hay una pared resquebrajada. Esto es representativo de los daños causados en un principio por el terremoto. Justo encima de ella, a 3 dedos, se encuentra la fase precursora, la erupción precursora de ceniza. Fue la combinación de esta actividad del terremoto lo que destruyó edificios. La fase precursora avisó a los minoicos de que se fueran porque algún desastre estaba a punto de ocurrir. La aterrorizada gente de Akrotiri finalmente se dio cuenta de que ese no era un temblor normal. Abandonaron la ciudad y se refugiaron en las montañas de alrededor, o quizás huyeron a Creta y a otras islas vecinas. Parece que entonces hubo una pausa. Se han hallado evidencias de que la gente regresó y empezó a sacar los escombros de las calles. Aquí, en la calle, solo encontramos piedra pome. Esto sugiere que la despejaron de los escombros de las ruinas, lo cual significa que la gente regresó y limpió la calle de escombros. A los lados encontramos montones de escombros que fueron acumulados antes de la erupción. Al parecer, durante estas operaciones de acumulación de escombros, limpieza de las calles, demolición de algunas partes peligrosas de las paredes o reparación de otras, empezó la erupción. Pero posiblemente hubo más temblores. Los más tenaces e incluso los más insensatos abandonaron la ciudad. De pronto, el volcán arrojó una columna de ceniza 18 millas en dirección a la estratosfera. Piedra pómez, polvo volcánico y cristal llovieron sobre Akrotiri.
Así que esto es lo que advierte de que una erupción está llegando. Regresaron para limpiar las calles y después se fueron a toda prisa. ¿Por qué se fueron tan rápido? Debido a esta parte, la primera fase. A continuación llega la gran erupción y la piedra pómez se amontona. Esta parte de aquí corresponde a la primera fase de la erupción. Esto es lo que conservó el lugar y cayó como una fuerte lluvia de palomitas. Voló por los aires y se amontonó en el suelo suavemente. Si yo hubiese estado aquí, simplemente habría caído a mi alrededor y se habría amontonado. La piedra pómez que conservó la ciudad también habría conservado los restos de cualquiera de los habitantes atrapados en las ruinas, pero nunca se ha encontrado ninguno. Como las famosas ruinas de Pompeya, Akrotiri permanece prácticamente y de forma mágica congelada en el tiempo. Decimos Pompeya porque está enterrada bajo gruesos depósitos volcánicos y la arquitectura está bien conservada. Por otro lado, es cierto que no encontramos cuerpos enterrados bajo estas ruinas o bajo los materiales volcánicos. No solo humanos, tampoco encontramos enterrados cuerpos de animales. Esto obviamente sugiere que la gente fue alertada antes de la erupción y que evacuaron la ciudad. Entonces llegó la segunda fase de la erupción. En la chimenea nuevamente abierta se introdujo agua marina. Llegó al magma líquido y provocó una explosión de dimensiones sin precedentes. En lugar de dispersarse con el viento, la columna de ceniza se fue desmoronando bajo su propio peso. De pronto llegó la segunda fase. Toda esta parte que están excavando y desenterrando es la segunda fase. Esta es probablemente la parte más catastrófica de las erupciones de este tipo. Aquí hay corrientes de ceniza que se extendieron por aquí. Si yo me hubiese encontrado aquí y la piedra pómez me hubiese cubierto, esta parte de mi cabeza habría sido decapitada por esas fuertes corrientes. Eso es lo que destruyó la mayor parte de este pueblo. En la tercera fase de la erupción, el exhausto volcán se derrumbó desastrosamente sobre sí mismo, precipitando rocas erosionadas y magma en todas direcciones. Esta gran roca fue lanzada aquí durante la tercera fase de la erupción. Fue lanzada desde esa dirección por el volcán, llegó hasta aquí y rompió estos muros. Como se puede observar, este muro está roto, así como el de ahí arriba. Así que llegó desde esa dirección, aterrizó por aquí, cayendo justo aquí y causando destrozos. En otras palabras, penetró a través de los depósitos volcánicos que ya estaban amontonados aquí arriba. La pesadilla continuó. La enorme nube nacida de la erupción provocó violentas tormentas y lluvias torrenciales, anunciando la cuarta y última fase de la catástrofe. La lluvia se mezcló con la ceniza y la piedra pómez, formando una corriente de barro. La primera corriente de barro se extendió sobre Akrotiri y se metió por las ventanas y puertas del pueblo. Los edificios descubiertos fueron rápidamente cubiertos por una segunda corriente de barro. Esta pintoresca excursión por el accidentado terreno de Tera no es un picnic al sol del Egeo. Es arqueología de alta tecnología. Radar de penetración del suelo. Con el mismo radar que utilizan los aviones, los arqueólogos estudian las capas de la antigua Akrotiri. El radar proporciona información abundante sobre lo que permanece enterrado bajo el impenetrable y poco atractivo suelo de Tera. Esta es una imagen en rayos X de este edificio, tomada con un radar de penetración del suelo que recorrió la parte superior del edificio, por atrás, donde todavía no se ha excavado. Lo que el diagrama muestra claramente, en esa línea verde que hay en el medio, es esta capa de suelo intacta. Muestra la capa de abajo y la de encima, y esta mezcla de materiales indica que ha habido un desmoronamiento. Desmoronamiento en esta parte de aquí y un poco por aquí atrás. Lo que esto demuestra a un arqueólogo es que este edificio se mantiene bastante intacto en su interior.
Para los arqueólogos del lugar, la imagen del radar podría ser el tesoro que buscaban. Una casa minoica de más de 3.500 años de antigüedad. En el período subsiguiente a la espectacular erupción, como insectos atrapados en ámbar, los edificios se conservaron en ceniza. Gracias a las erupciones hay una cosa evidente: la destrucción de Thera fue absoluta. La erupción del volcán que hubo aquí sobrepasa cualquier otra de la historia de la humanidad. Pero la pregunta permanece: ¿podría haber provocado el desmoronamiento de la poderosa civilización minoica? ¿Podría el impacto de la erupción haber levantado olas marinas que después se estrellarían contra la costa de Creta a 70 millas, inundando así el centro del imperio minoico? ¿Fue la terrible nube de ceniza y cristal volcánico empujada por el viento para caer en forma de lluvia sobre su isla hermana? Seguramente tuvieron consecuencias. Sabemos que los terremotos causaron daños en Creta, pero sabemos, a partir de otras erupciones de esa magnitud, que se produjeron tsunamis, pero no creo que eso causara muchos daños en Creta. Seguramente las nubes de ceniza fueron hacia Creta. Podemos trazar su recorrido. Llegaron hasta Turquía e Israel. Podemos encontrar restos en el delta del Nilo. Pero la capa de ceniza probablemente solo tenía de 4 a 10 centímetros de grosor en Creta, no más. Las capas de ceniza de este grosor no causan daño. Sabemos por el monte de Santa Elena que un grosor de ceniza de menos de medio metro puede incluso enriquecer la tierra. Es casi seguro que el tsunami causó daños. El tsunami mayor fue en esta dirección, mientras el desmoronamiento ocurría allí. Probablemente tsunamis de menor envergadura salieron en todas direcciones, mientras las corrientes piroclásticas se introducían en el océano. Pero no creo que esos daños fueran suficientes para provocar el gran desmoronamiento y la pérdida de todo el imperio minoico. En la actualidad, los científicos creen que la erupción que tuvo lugar en Thera probablemente atacó el corazón de la civilización minoica. Pero el golpe mortal asestado a esta próspera cultura no era consecuencia de un antojo de la naturaleza. Es más probable que tuviera la forma de esa excepcional catástrofe humana, la guerra. La destrucción final fue a causa del fuego. Eso probablemente signifique que Creta fue destruida por la guerra, aunque nunca podremos estar completamente seguros de ello. A pesar de que no se haya encontrado ninguna evidencia sólida, el mito de Atlanta y la erupción de Thera están estrechamente relacionados. ¿Podría la Atlanta de Platón ser algo más que un simple cuento educativo? Es una teoría muy tentadora y sugiere el recuerdo de algún tipo de cataclismo muy parecido al que sabemos que ocurrió en Thera. Así que es muy tentador decir que sí, pero permanecerá sin ser confirmado. ¿Era esto Atlanta? Es una pregunta cautivadora. No lo sé, pero el fresco muestra una ciudad enorme, una ciudad prominente situada justo aquí, donde creemos que se formó la bahía, ahora desaparecida a causa de la erupción. Hay que tener en cuenta que este fue claramente un centro espiritual y cultural de la civilización minoica. Es difícil de decir, me gustaría creer que lo fue. Floyd McCoy es prácticamente el único que quiere creer que la historia de Atlanta tiene raíces en la realidad. Es una parte de la obra de Platón que parece que nos llega a todos de una forma fantástica. Es un cuento que se resiste a morir. Hay esperanza para los románticos. Los arqueólogos que rastrean por entre los escombros de Thera tienen la sensación de que después de casi 30 años de excavaciones han rozado escasamente la superficie de la antigua Acrótiri. La gloria de esta ciudad debe permanecer enterrada en un volcán cuyos ataques de furia por ahora han sido apaciguados.